Hay personas que nacen en el centro del poder y otras que nacen en los márgenes. Esta es la historia de un hombre que vino del sur, de un pueblo sencillo de Buenos Aires, y que un día sin buscarlo se convirtió en el líder espiritual de millones de personas alrededor del mundo. Bienvenidos a Gabipedia, yo soy Gabriela de Marcos y hoy vamos a hablar de Jorge Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco. ¡Comencemos! 17 de diciembre de 1936 nace en Buenos Aires, en el barrio de Flores, José Mario Bergoglio. Bergoglio nació en una familia de inmigrantes italianos que llegó, como muchos otros, a Argentina escapando del fascismo en Italia. Fue el primogénito de 5 hermanos. Papá, Mario, trabajaba en el ferrocarril, su mamá, Regina, era ama de casa. Nada extraordinario, nada fuera de lo común. Pero había algo que lo hacía diferente, una curiosidad intensa y una vocación que tardaría en manifestarse. Siempre fue a escuela pública, de adolescente quiso ser químico, estudió en una escuela técnica y trabajó aproximadamente 2 años en un laboratorio químico como asistente. Le encantaba el mate, el tango y el fútbol. Era hincha del club de fútbol San Lorenzo. Aquí como dato de color, igual que Viggo Mortensen, Aragorn, el del Señor de los Anillos. Hasta que a los 21 años algo lo sacudió. Una infección pulmonar grave que lo dejó internado por semanas, al punto de que le tuvieron que extirpar un pedazo de su pulmón. Fue en ese tiempo de vulnerabilidad y de soledad donde sintió un llamado más profundo. En 1958 Bergoglio entra al seminario y más tarde se une a la congregación de los jesuitas, una orden que no busca los reflectores sino el servicio. A esa me quería unir yo. En 1969 se ordenó al servicio como sacerdote. No tarda en destacar por su carácter fuerte, su exigencia y su compromiso con los más pobres. En los años 70 se convierte en provincial de los jesuitas en Argentina y le toca dirigir en uno de los momentos más difíciles de Argentina, la última dictadura militar. Para quien no sea de Argentina, la última dictadura militar fue un golpe de Estado orquestado por los altos mandos militares, tomando así el control del país y utilizando la persecución y el terrorismo de Estado como mayor herramienta de control, dejando un saldo de más de 30.000 personas desaparecidas y muertas, además de la apropiación de alrededor de 500 niños, que hasta el día de hoy, 400 de ellos más o menos, no conocen su verdadera identidad. En este contexto que estaba la Argentina, su rol ha sido muy debatido. Algunos lo acusan de no haber protegido, por ejemplo, a 2 sacerdotes jesuitas, Orlando Iorio y Francisco Jalix, secuestrados por el gobierno de facto en 1976. Y aquí, para quienes pensaban que solo perseguían a personas de ideologías de izquierda, también perseguían sacerdotes. Más tarde ambos fueron liberados y Jalix descartó haber sido entregado por Bergoglio. Esto es algo que lo ha perseguido durante toda su vida, el cuestionamiento sobre estos 2 jesuitas. Pero también hay quienes lo defienden con pruebas. Testimonios recopilados por periodistas e investigadores afirman que salvó a más de 30 personas durante este oscuro periodo de la historia argentina. Sacerdotes militantes y familias perseguidas. Los escondió, gestionó pasaportes y hasta les avisó que estaban en peligro. Y como dato, en el año 2010 fue llamado a declarar como testigo en los juicios de lesa humanidad y afirmó que había intercedido ante Videla y otros militares por la vida de sus compañeros. Como les conté, los militares tenían en su cabeza la idea de un proceso de reorganización nacional y eso tenía que ver con reeducar a esa generación de subversivos criando a sus hijos. Entonces, estos niños desaparecidos, por supuesto, las familias de estos niños apropiados siguieron buscándolos y así es como se formaron organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo. Lo que aquí se cuestiona es el rol de Bergoglio, quien para ese entonces tenía un puesto importante, de por qué no hizo más de lo que hizo. Y como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio mantuvo conversaciones privadas con las líderes de Abuelas de Plaza de Mayo. También intercedió para enviar una carta al Papa de ese entonces, que era Juan Pablo II, de parte de las Abuelas de Plaza de Mayo para lograr dar con los verdaderos datos y la verdadera identidad de sus nietos. Lamentablemente no hubo una respuesta pública de parte de Juan Pablo II. No se ha documentado que Bergoglio tuviera acceso al Banco Nacional
oficial de datos genéticos, ni a las listas oficiales de menores apropiados. Tienen que entender que fue un momento muy difícil en Argentina y Bergoglio, de pasar a tener bastante poder, Bergoglio decidió pasar varios años fuera del centro de poder y fue enviado a Córdoba, otra provincia de Argentina. Algunos dicen que fue un exilio interno, no se sabe. En los 80 estuvo como confesor y director espiritual en la ciudad, sin cargos de liderazgo. Pero tras varios años volvió y volvió con más peso. En 1986 viajó a Alemania a hacer su tesis doctoral y aunque no la terminó, a su regreso ocupó puestos claves en la formación de nuevos sacerdotes. Para 1992 ya era reconocido como una figura por su austeridad, su intelecto y su carácter. Ese año fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 arzobispo de la ciudad. Y con tal puesto podría haberse instalado en la residencia episcopal, pero eligió quedarse en un departamento sencillo. Viajaba en transporte público, hay muchas imágenes de él tomando el metro, el colectivo, que es el camión, si fueran los peceros. Incluso se lo veía muchas veces a pie. Caminaba por las villas, es decir, los barrios de más bajos recursos económicos, visitaba hospitales sin cámaras y prefería comer en bodegones de barrio antes que comer en cenas protocolares. Se cocinaba solo, se lavaba su propia ropa, es decir, era alguien que predicaba con el ejemplo. También fue un fuerte impulsor de los curas villeros, que eran sacerdotes que trabajaban en villas miseria, en estos barrios carenciados económicamente. Y quiero aclarar una cosa, ¿quiénes son estos curas villeros? Son gente muy importante en la estructura de una villa, porque ellos son quienes dan ropa, alimento y ayudan a estudiar a niños en situación de vulnerabilidad extrema. Y no solo se quedó ahí en un apoyo, sino que además creó instituciones para que estos curas villeros pudieran recibir apoyo económico para seguir con su labor. Entendamos que los curas villeros son de las pocas cosas que hay en ese lugar que mantienen a las personas alejadas de las drogas, de la violencia y de la delincuencia. Bergoglio no solo hacía esto, sino que además visitaba las villas, compartía mates con los vecinos y participaba de su vida cotidiana. Es decir, era alguien que se involucraba y que era muy coherente con lo que pregonaba y con su estilo de vida. Y acá vamos a la otra parte que siempre se le cuestionó a Bergoglio. Políticamente hablando, ¿qué era? Conservador, progresista, peronista, antiperonista. Bueno, cuestión de que si lo podían jalar de un lado y el otro significa que no estaba bastante claro su ideología política. Bueno, como todo, la realidad es ambigua y Bergoglio nunca se pronunció abiertamente como peronista. Lo que sí es que muchas de sus ideas sociales, como el valor del trabajo, la defensa de los más desfavorecidos y la crítica al capitalismo salvaje, coinciden con el peronismo clásico. Durante el kirchnerismo, que fue un periodo de gobierno que va desde el 2003 al 2015, fue una figura realmente incómoda, porque criticó la corrupción, el clientelismo, la desigualdad persistente, y aquí es otra cosa que se vuelve ahí un poquito polémico, es que se opuso firmemente a la ley de matrimonio igualitario, es decir, de matrimonio entre personas del mismo sexo. Aún así, cuando Bergoglio llegó a ser papa, fue visitado por la presidenta varias veces. Y con el gobierno actual, es decir, el de Javier Milei, la relación era aún más tirante. Milei lo había llamado el representante del maligno en la tierra, antes de ser presidente. Escúchate esta, porque es delirante. Por sus ideas comunistas. O sea, bastante lo básico estaba pidiendo Bergoglio. Sin embargo, en enero del 2024, Milei viajó al Vaticano, tuvieron una reunión que fue correcta, no mejores amigos, digamos, pero no pudieron borrar sus diferencias, que son muy profundas. El Papa Francisco no pertenecía a ningún bando político, pero sí criticaba y cuestionaba la desigualdad social, el sufrimiento de los pueblos y el descarte humano. Y por eso era criticado por todos los bandos. Y ahora sí, vamos llegando a la vida de él como papa. ¿Quería ser papa realmente? En el 2005, en el cónclave, fue uno de los más votados, pero él pidió explícitamente que no votaran por él porque no se sentía preparado. Pero en el 2013 la situación era muy diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia venía golpeada por todas las denuncias de abusos y porque la iglesia parecía que lo estaba encubriendo en vez de denunciarlo. Y luchas internas y acusaciones de corrupción dentro del Vaticano y también que se los asociaba con la mafia italiana. A tal punto que se decía que el Vaticano lavaba dinero de la mafia italiana. Esto es lo que se dice, ¿ok? No estoy afirmando nada. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI fueron cuestionados por haber encubierto casos de
y por no reformar a fondo las finanzas de la Santa Sede. Y Benedicto, el último papa antes de Francisco, renunció en parte por la culpa y la responsabilidad de cargar con semejantes acusaciones. Y les meto un datito de color que está muy buena la película Los dos papas, que habla de este momento de transición entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Véansela porque está muy buena. En este contexto, los cardenales querían a alguien de afuera de este sistema romano, alguien con otro estilo completamente diferente. Y es así que los votos por Bergoglio fueron firmes. Y ahí ya no le quedó otra, no pudo negarse, y aceptó con una frase que pasaría en la historia: que Dios los perdone por lo que hicieron. Y otro datito que les tiro es la película Cónclave, que está buenísima porque te muestra como toda esta lucha interna ahí de poder, como que es muy político todo, entonces te muestra cómo es que se elige un nuevo papa. Y así es como llegamos al 13 de marzo del 2013. Vaticano, fumata blanca, que es cuando se anuncia que habemos papa, y aparece ante la multitud Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino, jesuita, austero, que no estaba ni cerca como el más mencionado por los medios para ser papa, ni era el favorito del establishment del Vaticano, pero sí era muy bien visto por muchos cardinales que buscaban una figura diferente, ya que en el cónclave anterior, cuando ganó al final Benedicto XVI, había recibido muchos votos. Y esta vez la mayoría coincidió en que su estilo era lo que la iglesia estaba necesitando, un cambio. Porque para quienes no sepan, bueno, Juan Pablo II, que sí lo tenemos muy recordado como alguien muy querido, pero digamos que hizo cosas bastante cuestionables, y Benedicto XVI era alguien muy conservador, al punto de que sacó el purgatorio del cielo. Anunció que tomaría el nombre de Francisco y así se convirtió en el primer papa latinoamericano, en el primer papa jesuita y en asumir el nombre Francisco por San Francisco de Asís, que para quienes no tengan idea, era el santo italiano que eligió vivir en la pobreza, predicaba la paz y defendía a los más humildes. Desde el primer momento rompió con todas las formas y protocolos, rechazó los famosos zapatos rojos que le ponen al papa, se quedó con los que tenía él, que eran así muy tranquilitos, eligió vivir en la casa de Santa Marta y el primer gesto fue visitar una cárcel para lavar los pies de estas personas. Entre los presos había mujeres y musulmanes. Francisco había llegado con la idea de sacudir todo desde adentro y también con una postura fuerte ante conflictos internacionales. Durante el genocidio en Gaza, entre 2023 y 2024, Francisco llamó al alto el fuego inmediato, pidió corredores humanitarios para la población civil y condenó fuertemente el terrorismo de Hamás, tanto como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado de Israel, es decir, ambas partes. Y fue uno de los pocos líderes religiosos a nivel global en utilizar el término catástrofe humanitaria y de denunciar la muerte de miles de niños palestinos, diciendo frases como: no es una guerra, es terror. Como ven, el señor no se queda callado, algo que era muy característico de él, incomodar. Por esta razón es que lo acusan de dividir la iglesia, de querer modernizarla demasiado, por querer abrir las puertas a los divorciados, a los homosexuales, a los excluidos. Porque sí, si bien él estuvo en contra del matrimonio igualitario en su periodo de arzobispo en Argentina, luego fue cambiando su postura respecto a este tema. Y sobre todo lo criticaron más por poner el foco en la tierra que en el cielo. Francisco logró lo que parecía imposible: mover estructuras que llevaban siglos sin tocarse. Por ejemplo, autorizó a las mujeres a tener roles litúrgicos más activos. Reformó las finanzas del Vaticano, que recordemos habían sido todo un tema durante los 90 y principios de 2000. Y enfrentó las denuncias de abuso con medidas concretas y publicó Laudato Si, una enciclopedia sobre el cambio climático que llegó hasta las cumbres políticas internacionales. Para vos, Donald Trump. En 2022 nombró a la francesa Nathalie Bourgeois, o no sé cómo se dice, perdón, como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, convirtiéndola en la primera mujer con derecho a voto en ese organismo. También impulsó reformas para descentralizar el poder en Roma y darle más voz a las iglesias locales, especialmente en América Latina y África. Y con todo esto que les acabo de contar,
van a saber entender que no fue un papa cómodo, ni para conservadores ni para progresistas, pero sí fue un papa que predicó con el ejemplo, sobre todo si hablamos de la austeridad. ¿Qué nos demostró? Que aún estando en lo más alto de una de las instituciones de poder más grandes y más antiguas del mundo, podés vivir con lo mínimo. ¿Por qué? Porque vivía en un cuarto pequeño, comía en el comedor común con el resto de las personas y hasta sus últimos días siguió trabajando, recibiendo migrantes, denunciando guerras y hablando de los olvidados. Tomaba mate como siempre y seguía siendo fanático del fútbol. No podía ser perfecto, nunca dejó de celebrar los triunfos de San Lorenzo, aunque había pocos, entonces tampoco dije tanto. Su cercanía con el pueblo no era una forma institucional, era su manera de ser. El Papa Francisco no buscaba brillar, pero era alguien que brilló. Y me atrevo a decir que incluso logró regresar a muchos agnósticos al catolicismo. No vino a imponer, pero sí vino a acompañar. Y aunque no todos estuvieran de acuerdo con él, nadie pudo ignorar. Hasta aquí más o menos traté de ser lo más objetiva y no hablar de mi opinión personal. Personalmente yo siempre tuve como mis prejuicios con él, sobre todo cuando era arzobispo, porque sí cuestionaba su participación durante la última dictadura militar, si había delatado a sus compañeros jesuitas o no, todo eso, pero bueno, con todos los testimonios, que son más de 30 de personas que dijeron que gracias a él se salvaron, pues eso cambió un poquito en mí. También el hecho de esto de que si él tenía acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque se cuestionaba que si él era una de las personas más cargo jerárquico dentro de la iglesia, y la iglesia estaba tan asociada con esta dictadura, quizás tenía acceso a dónde estaban realmente estos bebés apropiados. Y también otra de las cosas que yo siempre cuestioné de él es que, bueno, o sea, sí me parecía alguien que predicaba con el ejemplo en cuanto a la austeridad, pero, por ejemplo, su postura ante el matrimonio igualitario era algo que a mí no me gustaba, era algo que me hacía cuestionarlo. Y también yo soy una ex católica apostólica romana que incluso quiso ser monja, o sea, a ese nivel estoy hablando. Siempre sintió que el gran problema del cristianismo, del catolicismo, era la institución como tal, o sea, la iglesia, y todas estas reformas que se pseudoinventaron después de Jesús y que nada tienen que ver con lo que Jesús pregonaba. Entonces ahí es donde viene a mí mi cuestionamiento. Pero la verdad que siento que es alguien que se ganó mi respeto, porque sí siguió pregonando con el ejemplo, fue cambiando más o menos su forma de pensar. Obviamente está circunscripto a una manera de pensar, a un dogma, entonces obviamente no vamos a pensar igual en todo, pero pues sí creo que fue alguien que por lo menos lo intentó, ¿no? De lograr un cambio dentro del Vaticano. Y eso es bastante con una iglesia que le ha costado tanto adaptarse y tras su muerte esto es aceptar cambios. Es decir, que logró lo que hizo con todos, que fue incomodarme. Falleció en Roma al día siguiente del domingo de resurrección con 88 años de edad a causa de un derrame cerebral que le provocó un coma que provocó un colapso cardiorrespiratorio irreversible. Su salud ya venía deteriorada por una pulmonía bilateral, hipertensión y diabetes tipo 2, y recordemos que él había tenido problemas a sus 20 y es algo que a mí también me dejó así como, órale. Se conoció el dato de que su patrimonio era tan solo de $100, es decir, que no acumuló bienes materiales ni privilegios y que fue en coherencia con su estilo de vida austero. Y hasta el final siguió dando mensajes de paz hasta en una silla de ruedas. Con todo esto y en conclusión, Francisco demostró que se puede liderar viniendo desde abajo, que la autoridad no está en la sotana ni en el anillo, sino en los gestos reales, que la fe no se impone, se contagia. Y sí, incomodó, pero también supo ganarse el respeto de creyentes, de ateos y de personas de otras religiones. Estamos llegando al final de este video. Por favor, si te gustó este relato que hice, dale like, comenta y comparte, eso me ayuda muchísimo a que Gadipedia siga creciendo. Te agradezco mucho la interacción que estoy teniendo hasta ahora, me encanta ver que les interesa este espacio, a mí me encanta charlar, hablar de historia, es lo que más amo, así que se siente como un gran abrazo que estén interactuando con este contenido. Y ahora sí, para cerrar, en conclusión, y como ya entendimos en este relato, fue un papa que incomodó, pero también fue un papa que se ganó el respeto de los creyentes, de los ateos y de personas de otras religiones. Y como él dijo, porque más allá de los discursos y los textos oficiales, la fe se transmite con la ternura, con el amor y con el ejemplo. Bye bye.